Fui acusado falsamente de abuso por una paciente de mi hospital. Perdí mi empleo y mi vida quedó destruida. Tiempo después la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Pasé 18 años de mi vida estudiando y trabajando para convertirme en médico de urgencias. 18 años de sacrificios, noches sin dormir, exámenes imposibles y residencias agotadoras. A mis 40 años, finalmente había construido la vida que siempre quise, una carrera respetada, un matrimonio sólido de 15 años, 3 hijos maravillosos. Todo eso se derrumbó en cuestión de días por una mentira que casi me destruye. Esta es mi historia. Me llamo Rodrigo Méndez y trabajaba, como médico de urgencias en el Hospital General San Rafael, un hospital de tamaño mediano en una ciudad de aproximadamente 200.000 habitantes. Llegué ahí hace 8 años después de completar mi residencia en un hospital más grande de la capital. La paga era buena, $185.000 al año, las horas eran manejables considerando el campo, y lo más importante, estaba cerca de la casa donde crecí. Mi esposa Elena es profesora de secundaria, enseña literatura inglesa y gana alrededor de $48.000 al año. Tenemos 3 hijos, Daniela de 14 años, Sebastián de 11 y la pequeña Valeria de 8. Vivíamos en una casa de 4 habitaciones en un vecindario tranquilo con buenos vecinos y mejores escuelas. La vida no era perfecta, pero era buena. Teníamos las típicas preocupaciones de cualquier familia de clase media, la hipoteca de $2.400 al mes, los gastos escolares, las actividades extracurriculares de los niños. Daniela estaba en el equipo de voleibol, Sebastián tomaba clases de piano los martes y jueves, Valeria estaba obsesionada con la gimnasia. Elena y yo teníamos nuestra rutina, yo trabajaba turnos rotativos de 12 horas, 3 o 4 días por semana dependiendo del mes. Cuando estaba en casa, ayudaba con la tarea, cocinaba la cena, llevaba a los niños a sus actividades. Los fines de semana que tenía libres íbamos al parque, veíamos películas en familia, hacíamos cosas normales. No éramos ricos, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. Todo cambió el 15 de marzo. Era un miércoles, mi segundo día de un turno de 3 días consecutivos. La sala de urgencias estaba moderadamente ocupada, nada fuera de lo normal, un par de casos de gripe, un esguince de tobillo, una posible apendicitis que terminó siendo solo indigestión. Alrededor de las 3:30 de la tarde, llegó una paciente en ambulancia. Su nombre era Mónica Reyes, 29 años, quejándose de dolor abdominal severo en el lado derecho. Los paramédicos dijeron que la habían encontrado en su apartamento doblada del dolor, con náuseas y vómito. La examiné siguiendo el protocolo estándar. Le pregunté sobre sus síntomas, cuando habían comenzado, si había comido algo inusual. Ella dijo que el dolor había empezado esa mañana como algo leve pero había empeorado durante las últimas horas. Ordené análisis de sangre y una tomografía. Los resultados mostraron una pequeña masa en su ovario derecho que necesitaba ser drenada, un procedimiento relativamente simple que requería sedación leve. Le expliqué el procedimiento, la sedaríamos lo suficiente para que no sintiera dolor pero seguiría consciente en cierto nivel, insertaríamos una aguja guiada por ultrasonido para drenar el quiste, y todo tomaría aproximadamente 20 a 30 minutos. Mónica firmó el consentimiento después de que le expliqué todos los riesgos. Aquí es donde el protocolo del hospital es absolutamente claro y no negociable, cualquier procedimiento que requiera sedación, sin importar cuán leve sea, debe tener presente al médico tratante más una enfermera registrada en todo momento. No hay excepciones. Esta regla existe precisamente para proteger tanto al paciente como al personal médico. La enfermera asignada ese día fue Carmen Ruiz, una mujer de 45 años que llevaba 20 años trabajando en el hospital. La conocía bien, habíamos trabajado juntos en cientos de casos. El procedimiento comenzó a las 4:45 de la tarde. Carmen preparó la sedación, un medicamento llamado midazolam, en dosis de 3 miligramos por vía intravenosa. Yo preparé el equipo de ultrasonido y las agujas estériles. Carmen administró la sedación y esperamos 3 minutos a que hiciera efecto. Mónica estaba somnolienta pero respondía cuando le hablaba. Le pregunté varias veces durante el procedimiento si sentía dolor o incomodidad. Dijo que no, que solo sentía presión. El procedimiento fue exitoso, drenamos aproximadamente 60 mililitros de líquido del quiste. Todo el proceso tomó 23 minutos según los registros médicos. Carmen estuvo a mi lado cada segundo, monitoreando los signos vitales de Mónica, ajustando su posición cuando fue necesario, documentando cada paso en la tableta electrónica. Después del procedimiento, trasladamos a Mónica a la sala de recuperación donde permaneció bajo observación durante 2 horas. Carmen la revisó cada 15 minutos. Yo pasé 2 veces para verificar que no hubiera complicaciones. Mónica parecía estar bien, sus signos vitales eran estables, no reportó ningún dolor.
Alrededor de las 7:15 de la tarde, la di de alta con instrucciones de seguimiento y una receta para analgésicos leves si los necesitaba. Se fue caminando del hospital con su amiga que había venido a recogerla. Eso fue todo. Un día normal, un procedimiento de rutina, nada fuera de lo ordinario. 4 días después, el lunes, 19 de marzo, estaba en casa disfrutando de mi día libre. Había llevado a Valeria a su clase de gimnasia por la mañana, había cortado el césped, estaba preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Era el doctor Armando Torres, jefe del departamento de urgencias. Me dijo que necesitaba venir al hospital de inmediato, que había surgido una situación seria. No me dio detalles por teléfono. Mi estómago se hundió. Pensé que tal vez había cometido un error médico, que un paciente había muerto o tenido complicaciones. Nunca imaginé lo que realmente estaba por venir. Llegué al hospital 40 minutos después. El doctor Torres me llevó a su oficina donde también estaba presente la doctora Patricia Vega, directora de Recursos Humanos del hospital, y un hombre con traje que se presentó como el abogado interno del hospital. Me dijeron que Mónica Reyes había presentado una queja formal alegando que yo la había tocado de forma inapropiada durante el procedimiento del miércoles anterior. Específicamente, alegaba que mientras estaba sedada, yo había tocado sus senos y entre sus piernas sin razón médica alguna. Dijo que recordaba sentir mis manos en lugares donde no deberían estar, que había intentado moverse pero estaba muy sedada para hacerlo. Mi primera reacción fue de completa incredulidad. Les dije que eso era imposible, que Carmen había estado presente cada segundo del procedimiento y que todo el procedimiento estaba documentado en la historia clínica. Les expliqué que no entendía de dónde podía salir una acusación así y que, más allá de los registros médicos y del testimonio de la enfermera que estuvo conmigo todo el tiempo, no sabía qué otra prueba podía existir para demostrar mi inocencia. Para ellos, sin embargo, nada de eso era suficiente. El doctor Torres me dijo que entendía mi posición, pero que el hospital estaba obligado por ley a investigar cualquier acusación de esta naturaleza. El abogado del hospital me informó que, como medida preventiva estándar, mi licencia médica sería suspendida temporalmente hasta que concluyera la investigación interna. También me dijo que no podía discutir el caso con nadie, especialmente no con Carmen ni con otros empleados del hospital. Salí de esa oficina en shock absoluto. No podía procesar lo que acababa de pasar. Manejé a casa en una niebla, estacioné en la entrada y me quedé sentado en el auto durante 20 minutos intentando encontrar las palabras para decirle a Elena. Cuando finalmente entré, ella supo de inmediato que algo estaba mal. Le conté todo. Su primera reacción fue de apoyo total, me dijo que era ridículo, que obviamente era una mentira, que el hospital vería eso rápido. Pero vi algo en sus ojos, una pequeña sombra de duda que nunca había visto antes. Esa pequeña sombra crecería con los días. Los siguientes días fueron surrealistas. El hospital inició su investigación interna. Me entrevistaron 3 veces, haciéndome repetir cada detalle del procedimiento una y otra vez. Pedí que entrevistaran a Carmen, la enfermera que estuvo presente todo el tiempo. Me dijeron que lo harían, pero cuando intenté contactar a Carmen personalmente para saber qué estaba pasando, ella no respondió mis mensajes. Más tarde me enteraría de por qué. El hospital le había advertido que no hablara conmigo ni con nadie sobre el caso, amenazándola sutilmente con que podría enfrentar consecuencias si su testimonio complicaba la situación del hospital. Carmen tenía 45 años, era madre soltera de 2 hijos en la universidad, y no podía arriesgarse a perder su trabajo. Así que guardó silencio públicamente, aunque en privado sabía la verdad. La noticia de la acusación se filtró a la prensa local en menos de una semana. No sé cómo sucedió, si fue desde el hospital o desde el lado de Mónica, pero el 26 de marzo, el periódico local publicó un artículo con el titular: "Paciente mujer rompe el silencio y acusa a médico del Hospital San Rafael de comportamiento inapropiado". No usaron mi nombre en el artículo, pero en una ciudad de este tamaño, la gente sabe. Además, el clima social de aquel momento, marcado por un fuerte auge del movimiento feminista y una sensibilidad extrema ante cualquier denuncia de este tipo, convirtió la noticia en un tema de conversación constante. Bastaba con que el artículo existiera para que muchos dieran por sentada la culpa. Los rumores se esparcieron como fuego. En 2 días, todos en nuestro vecindario sabían. Los padres de los amigos de mis hijos sabían. Los colegas de Elena en la escuela sabían. El impacto en mi familia fue devastador casi de inmediato. Daniela empezó a recibir mensajes crueles de sus compañeros de clase. Tu papá es un pervertido, tu papá toca mujeres dormidas, cosas horribles que ninguna niña de 14 años debería leer. Dejó de ir a las prácticas de voleibol porque no soportaba las miradas y los susurros. Sebastián fue empujado en el recreo por un niño mayor que le gritó que su papá era un criminal. Valeria, la pequeña de 8 años, no entendía completamente qué pasaba pero sabía que algo estaba muy mal. Me preguntó una noche: papi, ¿por qué la mamá de mi amiga Sara dice que no puedo ir más a su casa?
Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Elena comenzó a alejarse emocionalmente. No me acusaba directamente, pero la duda estaba ahí, creciendo. Empezó a dormir en la habitación de invitados, diciendo que era porque yo no estaba durmiendo bien y ella necesitaba descansar para trabajar. Dejamos de hablar de cosas normales. Nuestras conversaciones se limitaban a logística, quién recogería a los niños, qué había para cenar, cuando teníamos que pagar las cuentas. La intimidad física desapareció por completo. Una noche, intenté abrazarla y ella se apartó instintivamente. Ese pequeño gesto me dolió más que cualquier otra cosa. El hospital completó su investigación interna después de 3 semanas. El resultado, inconcluso. Dijeron que no había evidencia definitiva de ninguna manera, que era la palabra de Mónica contra la mía, y que debido a la naturaleza seria de las alegaciones, mi suspensión continuaría hasta que la Junta Médica Estatal completara su propia investigación. En otras palabras, me dejaron colgando en el limbo. Sin trabajo, sin ingresos, sin perspectiva de cuándo podría volver. Contraté a un abogado criminalista, Javier Montero, que me costó $15.000 de anticipo con un costo total estimado de hasta $60.000 si el caso avanzaba a cargos criminales. Tuvimos que sacar dinero de nuestros ahorros de retiro, el fondo que habíamos estado construyendo durante 15 años para la Universidad de los Niños. Javier me explicó la gravedad de la situación. Si Mónica presentaba cargos criminales a través de la Fiscalía, yo podría enfrentar hasta 10 años de prisión si me declaraban culpable. Incluso si no iba a prisión, perdería mi licencia médica de forma permanente, quedaría marcado de por vida en los registros criminales por abuso, y mi vida tal como la conocía terminaría. La investigación de la Junta Médica comenzó en abril y se movió con una lentitud dolorosa. Entrevistaron a docenas de personas, otros médicos, enfermeras, pacientes anteriores. Pedí repetidamente que llamaran a Carmen Ruiz, la enfermera que estuvo presente durante todo el procedimiento. Javier solicitó formalmente su testimonio, pero el hospital se resistía. Dijeron que Carmen había dado una declaración escrita diciendo que no vio nada inapropiado, pero que debido a que estaba enfocada en monitorear los signos vitales, no podía afirmar con certeza absoluta que nada había pasado. Era una respuesta cuidadosamente redactada por los abogados del hospital, diseñada para proteger al hospital de responsabilidad mientras me dejaba sin una defensa clara. Durante este tiempo, mi salud mental se deterioró rápidamente. Desarrollé insomnio severo, durmiendo solo 2 o 3 horas por noche. Perdí 25 libras en 2 meses porque no podía comer sin que se me revolviera el estómago. Dejé de salir de casa excepto para reuniones con mi abogado. Los vecinos me miraban diferente cuando sacaba la basura o revisaba el buzón. Algunos desviaban la mirada, otros me miraban fijamente con disgusto. Una vez, encontré la palabra "el pervertido" escrita con spray rojo en nuestro garaje. Elena lloró cuando la vio. Yo pinté sobre ella esa misma noche. Mi matrimonio continuó desmoronándose. Elena y yo tuvimos nuestra peor pelea en mayo, 2 meses después de la acusación. Ella me preguntó directamente, ¿estás seguro de que no pasó nada? ¿Ni siquiera algo que puedas haber hecho sin darte cuenta? Me quedé helado. El hecho de que mi esposa de 15 años, la madre de mis hijos, pudiera siquiera considerar que yo era capaz de algo así, me destrozó. Le grité que por supuesto que estaba seguro, que no podía creer que me preguntara eso. Ella gritó de vuelta que no sabía qué creer, que todo era demasiado, que sentía que no te conocía. Esa noche, ella habló con un abogado de divorcios. No me lo dijo, pero encontré una tarjeta de presentación en su bolso semanas después. Lo peor fue sentir que estaba arrastrando a mis hijos al abismo conmigo. Daniela desarrolló ansiedad severa y empezó a ver a un terapeuta 2 veces por semana a $120 por sesión. Sebastián se volvió retraído y callado, pasaba horas en su habitación solo. Sus calificaciones cayeron de A y B, a C y D. Valeria empezó a mojar la cama otra vez, algo que no hacía desde los 5 años. Como padre, tu trabajo es proteger a tus hijos. Yo no solo no podía protegerlos, era la causa directa de su sufrimiento. Ese pensamiento me atormentaba cada minuto de cada día. En junio, 3 meses después de la acusación, toqué fondo. Una noche, cuando todos dormían, me quedé solo en el garaje con una botella de whisky y las llaves del auto en la mano. La idea que me rondaba la cabeza ya no era huir ni distraerme, era terminar con todo. Pensé en subir al auto, conducir sin rumbo y no volver, en dejar que la carretera decidiera el final, lejos de mi casa, lejos de mis hijos, lejos de todo el daño que sentía que estaba causando. Estaba convencido de que, sin mí, mi familia estaría mejor. Que el seguro de vida podría ayudarles a empezar de nuevo, sin la vergüenza de cargar con mi nombre, sin alguien que ya estaba marcado para siempre. Me quedé ahí, con la mano temblando sobre las llaves, sintiendo que había llegado al límite. En ese momento, la puerta del garaje se abrió. Era Elena. No sé qué la despertó ni por qué decidió bajar justo esa noche, pero me encontró allí, roto.
Lloró, yo lloré, y por primera vez en meses me abrazó. Me dijo que no podía permitir que me rindiera, que los niños me necesitaban, que ella me necesitaba. Esa noche no me dejó ir. Y sin saberlo, me salvó la vida. Después de ese incidente, Elena insistió en que buscara ayuda profesional. Empecé a ver a un psiquiatra, el doctor Fernando Campos, quien me diagnosticó con depresión mayor y trastorno de estrés postraumático. Me recetó antidepresivos y ansiolíticos. Las primeras semanas fueron difíciles mientras mi cuerpo se adaptaba a la medicación, pero lentamente empecé a sentir algo parecido a esperanza otra vez. Al menos dejé de tener malos pensamientos. El cambio en mi caso vino de donde menos lo esperaba. Mi abogado, Javier, llevaba meses investigando a Mónica por su cuenta porque algo en su historia no le cuadraba. Para ir más a fondo, contrató a un investigador privado llamado Marco Silva. Lo que descubrió fue una bomba. Mónica Reyes no era su nombre real. En realidad se llamaba Mónica Salazar y tenía un historial de acusaciones falsas contra médicos en varios estados. En todos los casos se repetía el mismo patrón, denuncias muy parecidas, el mismo abogado presionando fuerte y acuerdos rápidos que terminaban beneficiándolos económicamente. Con esta información, Javier la presentó ante la Junta Médica y también ante el hospital en julio. Al mismo tiempo, solicitó que se realizara una revisión más profunda de todo lo que rodeó el caso, incluyendo procesos internos, decisiones administrativas y cualquier información que no hubiera sido revelada durante la investigación inicial. Fue durante ese análisis más detallado cuando apareció algo que lo cambió todo. Se descubrió que el hospital había instalado semanas antes un sistema de cámaras de seguridad nuevas. Eran pequeñas, discretas, casi invisibles, y cubrían áreas que antes no estaban grabadas. Una de esas cámaras apuntaba directamente a la zona donde yo había atendido a Mónica. Esa cámara había registrado todo, su llegada, la sedación, el procedimiento y la recuperación. Cuando por fin se revisaron esas pruebas, quedó claro que algunas personas dentro del hospital sabían perfectamente que esas cámaras existían y aún así, no dijeron nada cuando surgió la acusación. Javier tuvo que presionar legalmente para que entregaran las grabaciones. Al principio el hospital se negó, usando excusas de privacidad y normas internas, pero finalmente, bajo orden judicial, las entregaron a finales de julio. El vídeo no dejaba lugar a dudas, Carmen estuvo presente todo el tiempo, todo se hizo según el protocolo y en ningún momento hubo toques inapropiados. A partir de ahí, el caso dejó de ser solo una defensa de mi inocencia. Javier pasó al ataque. Presentó acciones legales no solo para limpiarme el nombre, sino también para investigar penalmente a Mónica y a su abogado, Ricardo Fuentes, por fraude, extorsión y conspiración. Al mismo tiempo, se abrió una investigación contra un departamento específico del hospital y contra ciertos directivos que habían ocultado información clave y manipulado el proceso desde dentro. Durante el juicio quedó demostrado que ese personal no solo había apartado a Carmen y la había presionado para que no declarara, sino que también había ocultado las grabaciones que podían haber aclarado todo desde el primer día. Esa decisión alargó el caso durante meses y destruyó innecesariamente mi vida personal y profesional. En agosto, la Junta Médica revisó absolutamente todo, los vídeos, los registros médicos y los testimonios completos. Su conclusión fue clara, no había ninguna base para las acusaciones. Determinaron que mi actuación fue correcta y profesional en todo momento y ordenaron devolverme la licencia médica de inmediato, sin ninguna mancha en mi expediente. El hospital también tuvo que pronunciarse públicamente. Reconocieron errores graves en cómo manejaron el caso, se disculparon por la suspensión y me ofrecieron regresar a mi puesto, además de pagarme los 5 meses que estuve fuera. Como parte del acuerdo por haber ocultado pruebas y haber interferido con testigos, el hospital me pagó una compensación de $100.000. El directivo responsable de esas decisiones fue removido de su cargo, degradado y trasladado a otro hospital fuera de la ciudad. Una vez resuelto todo lo interno, la investigación penal contra Mónica y Ricardo Fuentes avanzó rápido. En septiembre, fiscales de varios estados empezaron a compartir información y confirmaron que todo formaba parte de un esquema de denuncias falsas para sacar dinero. Mónica fue arrestada en su apartamento en Las Vegas y acusada de fraude, denuncias falsas y extorsión en varias jurisdicciones. Ricardo Fuentes también fue detenido por conspiración, extorsión y graves faltas éticas. En octubre, ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad. Mónica fue sentenciada a 4 años de prisión y obligada a pagar más de $280.000 en restitución a sus víctimas. A Fuentes le dieron 3 años de prisión, le quitaron la licencia de abogado para siempre y también tuvo que pagar restitución. Después de todo eso, presenté una demanda civil contra ambos por difamación, daño emocional y por haber destrozado mi carrera y mi familia. Ese proceso todavía sigue, pero mi abogado calcula que la compensación podría estar entre $200.000 y $400.000, aunque cobrar ese dinero no será fácil mientras estén en prisión. La vindicación legal fue importante, sí, pero no deshizo el daño.
Ganar el caso no borró los meses de miedo, vergüenza y tensión que vivimos como familia. Mi matrimonio sobrevivió, pero quedó profundamente marcado. Elena y yo estamos en terapia de pareja y vamos todas las semanas, intentando reconstruir una confianza que se quebró cuando todo se vino abajo. Hay días buenos, en los que nos reímos juntos, hablamos con calma y recordamos por qué nos elegimos. Pero también hay días duros, llenos de silencios incómodos, miradas cargadas y conversaciones que cuesta empezar. Seguimos trabajando en ello, paso a paso, aunque sé que nuestra relación nunca volverá a ser exactamente la misma que antes. Mis hijos también están sanando, pero lo hacen a su propio ritmo. Daniela volvió al voleibol este año, aunque decidió cambiar de escuela para empezar de cero, lejos de los rumores y las miradas. Sebastián poco a poco está mejorando sus calificaciones y volvió a sonreír, algo que durante mucho tiempo pensé que había perdido. Valeria ya no moja la cama y empezó a hacer amigos nuevos, lo cual fue un gran alivio para nosotros. Aún así, todos cargan cicatrices invisibles. Daniela me confesó hace poco que le cuesta confiar en las personas, que siempre siente que algo malo puede pasar en cualquier momento. Sebastián se pone nervioso cuando alguien menciona policías o juicios. Valeria, a veces, me pregunta si la señora mala va a volver. Cada una de esas conversaciones me parte el alma. Volví a trabajar en el Hospital San Rafael en octubre, pero nada es igual. Algunos colegas me recibieron con los brazos abiertos, aliviados de que la verdad finalmente saliera a la luz. Otros, en cambio, me miran distinto, como si aún guardaran dudas que nunca dirán en voz alta. Incluso hay pacientes que piden expresamente no ser atendidos por mí. El hospital me ofreció cambiar de turno o de departamento, empezar en otro ambiente, pero decidí quedarme. No voy a permitir que una mentira me saque de la carrera que construí durante años. He tomado precauciones adicionales que nunca pensé que necesitaría. Ahora insisto en tener 2 testigos presentes para cualquier procedimiento que requiera sedación, no solo uno. Documento todo obsesivamente, tomo notas detalladas que van más allá de lo que requiere el hospital. He instalado una cámara corporal que uso durante mis turnos, con el consentimiento del hospital y los pacientes. Es triste que tenga que tomar estas medidas, pero es la realidad de practicar medicina en este clima. Mi relación con Carmen cambió después de todo lo que pasó, pero no se convirtió en algo cercano ni ideal. Con el tiempo, se normalizó. Ella terminó reconociendo cuánto le había pesado haber guardado silencio en los primeros meses, cuando yo estaba en el peor momento. Me confesó que sabía que yo era inocente, pero que el miedo a perder su trabajo y a poner en riesgo a su familia la paralizó. Durante mucho tiempo contó con el respaldo del hospital, y aún así, cuando llegó el momento decisivo, decidió decir la verdad. Eso es algo que le reconozco y que le agradezco. Hoy nuestra relación es estrictamente profesional. Trabajamos juntos cuando hace falta y lo hacemos de manera correcta y respetuosa. No hay rencor, pero tampoco una cercanía especial. Entiendo por qué actuó como lo hizo, aunque eso no borra lo que su silencio significó para mí en aquel momento. No la veo como una heroína ni como una traidora, fue una persona enfrentada al miedo, que tomó malas decisiones al principio y una correcta al final. Y con eso, aprendimos a seguir adelante. De esta experiencia me quedaron lecciones duras. Entendí que una acusación, incluso sin pruebas, puede destruir una vida, y que la presunción de inocencia es un concepto bonito que muchas veces no sobrevive al juicio social. También comprendí que las instituciones, incluso aquellas que dicen protegerte, suelen priorizar su propia seguridad antes que hacer lo correcto. Y vi de primera mano que existen personas capaces de mentir sin escrúpulos y arrasar con vidas ajenas por dinero, sin ningún remordimiento. Pero no todo fue oscuridad. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía y que puedo resistir situaciones que pensé que me romperían para siempre. Aprendí a reconocer a mis verdaderos amigos, los que se quedaron cuando apoyarme tenía un costo. Confirmé que la verdad, aunque tarde, puede salir a la luz si se lucha por ella. Y por encima de todo, entendí que mi familia, a pesar del trauma, es más fuerte que todo lo que intentó destruirnos. A los profesionales médicos que lean esto, les digo, sean cuidadosos, sigan protocolos al pie de la letra, documenten todo, y entiendan que incluso hacer todo correctamente no los hace inmunes a acusaciones falsas. Es una realidad triste de nuestro campo. A las personas que han sido acusadas falsamente de cualquier cosa, les digo, no se rindan, luchen por la verdad, busquen ayuda profesional para su salud mental, y tengan fe en que eventualmente la justicia puede prevalecer. Mi vida ahora es diferente de lo que era hace un año. Algunos días todavía me despierto con ansiedad, preguntándome si sonará el teléfono con otra acusación. Pero la mayoría de los días, puedo funcionar. Puedo ir a trabajar, atender pacientes, volver a casa con mi familia. No es perfecto, pero es vida. Y después de lo cerca que estuve de perderlo todo, eso es suficiente. Gracias por ver.
Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.